22 de agosto del 2016. Hoy vamos a grabar un programa sentimental, un programa que vamos a tratar de atenernos a un script, a un guión, porque hay muchas cosas que decir en breve tiempo y será una despedida. Hemos decidido cerrar este ciclo, la obra de Abelardo Izaguirre. Creemos que cumplió su tiempo y ojalá que también su misión. Es la creencia que tenemos Oscar y yo. Entonces hoy voy a tener un script, lo voy a leer para no meter pasión ni llorar, espero no llorar, ni decir cosas que no son. Entonces empiezo. Esta idea, que nació en el año 2014 por iniciativa de Oscar Suárez, netamente iniciativa de Oscar, que en esa época estábamos en Mira TV los dos, se desarrolló y alcanzó su cúspide en el año 2015. En el camino no pocos nos imitaron y nos siguen imitando. Celebramos la amplitud y la mayor presencia de gente venezolana y de otras nacionalidades en las redes sociales luchando por la libertad y contra el castrocomunismo. Lo cierto es que esto que nosotros hicimos causó preocupación en el gobierno y en la oposición colaboracionista, que hoy en parte es la gran culpable de que salgamos ya de este ciclo. Mucha gente nos criticó, critica y criticará. Muchos reconocen nuestra fuente fidedigna, incluso base de nuestro éxito. Como todos saben, nosotros dábamos nombre, apellido, fecha. Nos adelantábamos al hecho y poníamos en evidencia los planes y gestiones del gobierno, obligando muchas veces a que éste recapitulara, planteara, replanteara o cambiara sus planes. Incluso muchas veces nos equivocamos, no estamos exentos de eso porque somos humanos. Pero en el sector de los colaboracionistas disfrazados de la unidad democrática, sí fue una reacción hasta violenta. Fue así que en 2 ocasiones, si ustedes se acuerdan, pausamos nuestro programa. Incluso nos dimos de baja en Twitter, principios de este año 2016, después de las elecciones, cuando guardamos un silencio apoyando la situación venezolana. Todo eso lo hicimos por amenaza, tangibles contra mí y contra mi hijo, más que todo el que estaba en Venezuela, Pedro Miguel Izaguirre, que tuvo que escuchar cómo excompañeros de la oposición, incluso adecos, trataban de suministrarle miedo a él y a mi padre, que todavía está en Venezuela, pero gracias a Dios pudimos superar eso y ya mi hijo está aquí en Estados Unidos. Aquí me voy a detener un momento, pues el mal de mi país, el mal de los países latinoamericanos, es que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia es explotada por los Castro, creando, usando, desechando y enterrando a gente de uno y de otro lado. Y el mejor ejemplo fue Hugo Chávez, el protegido, el tonto traidor, como le digo yo, medio útil. Medio útil porque no pudieron con su ego. El alumno superó al maestro, que en este caso era Fidel. Esto hizo que los Castro tuvieran la necesidad de posicionar a un total servil como Nicolás, con el agregado de que no era venezolano, con toda la intención, porque haría más efectiva la labor de destrucción del único país que en algún momento se enfrentó a ellos, no solo derrotados en Machurucuto, sino en su tiempo en la OEA y la ONU, incluso mucho antes de que Diego Arria hablara sobre el Che Guevara en una sesión de la ONU. Solo así, con alguien sin dolor de patria, sin sentimiento de autenticidad, podría llevar a Venezuela a la definitiva ocupación extranjera, como en este caso está sucediendo, para luego robar y saquear todas sus riquezas, incluso a costa de la vida del pueblo que es originario de esa tierra. Los chavistas de origen, hoy destruidos, como los adecos, copellanos, comunistas y los ninís, fueron sometidos desde mucho antes con el ensayo de las chiripas del soberbio Caldera, ¿se acuerdan? Por quienes son la verdadera raíz del problema, los colaboracionistas cómplices. Oportunistas, millonarios de nuevo cuño y otros de cuna, que solo piensan en saquear dinero, es decir, escoria sin escrúpulos. Medran en las cloacas de la política, de Venezuela, en las empresas, y cualquier país latinoamericano está expuesto a ellos, como lo hemos visto últimamente. Culturalmente, podemos decir que fuimos comprados y saqueados con aquellos baúles de oro que tenían los españoles.
Estos colaboracionistas son demócratas, en apariencia obviamente, militantes de partido, de los cuales saltan como chiripas en una mesa. Son ellos, no cabe aquí sino esos, los que destruyen la sociedad, que solo sacan dinero y familia y las enviaron y las envían en la cuarta, quinta y la futura sexta república a Estados Unidos, a Europa, a protegerlos. Es cierto, los chavistas hoy son los nuevos ricos de los adecos y copellanos burgueses de antes. Hoy no solo viven mejor, viajan más y se les oye en las tribunas internacionales. Sin Maduro serían solo rastreros que morirían aplastados por la meritocracia y la eficiencia. Por eso la destruyeron y permiten que se destruya. Así se permiten mentir, manipular, engañar y colaboran con los ladrones delincuentes con quienes cohabitan. Es tan burdo el espectáculo que se gritan, insultan, pero no se muerden, no se atacan, se respetan y es más, se besan con un beso que dejaría pálido al propio Judas. Henry Capriles, los conversos del comunismo comunitario, Rafael Ramírez y para ustedes contar, vieron la oportunidad y saltaron. Otros solo callan, burlan y se pontifican entre ellos en un anonimato que se ve y se huele, pero no se percibe. Y todavía hay gente que cree en ellos. La Asamblea Nacional no hace nada, juega con el TCJ y viceversa. No se tocan, creando un vacío que incluso ya el doctor Granco lo vio, los notables lo vieron, pero todavía la gente cree, 7 meses después que lo prometieron, que la Asamblea es la solución de un país que no tiene democracia. Y aquí yo me hago una reflexión, ¿qué pasa si en un alarde de justicia toda la Asamblea renuncia por ineficaz, por no haber cumplido su promesa de 6 meses haber salido de Maduro? ¿Qué pasaría? Crearíamos una crisis institucional en la cual tendríamos que ir a elecciones y sería más efectivo incluso que el referendo revocatorio, pues serían unas elecciones para volver a sacar adelante la Asamblea Nacional, obligando al presidente a que también renuncie. Que por cierto, aquí quiero hacer una observación y está en el guión. Sabemos que este gobierno nunca ha sido caracterizado por hacer elecciones, pero tienen que recordar y en un ejercicio de memoria, Acción Democrática, el partido de Henry Ramos Alup, no hace elecciones internas ¿desde hace cuánto? 17 años, los mismos que tienen los chavistas en el gobierno. Acción Democrática está en mora con sus militantes, pues no ha hecho elecciones internas y no ha cambiado su autoridad, donde por cierto la máxima autoridad es el actual secretario de la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿creen que en manos de Ramos Alup saldremos? Ya está en campaña y no sirvió ni en AD ni en la Asamblea Nacional. ¿Servirá Capriles, el gran desmotivador? ¿Servirá Falcón, que se le ve el bojote, como decía Carlos Andrés Pérez, que un día está con el gobierno y otro con la oposición, como decía Graterolacho, que en paz descanse? Ya es hora de que nuevas generaciones, y se ve el brillo de esas generaciones, asalten y tomen el poder, como lo establece el 350 de la Constitución. Por mi parte, el retiro demostrará de manera inequívoca la enseñanza impresa en mi ADN, en mi memoria, en mi vida, en lo que yo veía en televisión de gente proba que no era de partidos, como Arturo Uslar Pietri, como Renio Tolina, el ciudadano ejemplar. Por cierto, Arturo Uslar hablaba de los pendejos y de los vivos, como el caso de Gustavo Coronel. Y en el aspecto del derecho, y en mi casa, mi madre Virginia, que paz descanse, y mi papá, que me enseñaron que lo más importante es tener principios y valores y ética, y con eso uno incluso puede dormir, como otra persona que en el futuro me conseguí, que es mi ex jefe, el doctor Javier El Chiguerre Naranjo, quienes todos ellos me dieron mis principios que hoy transmito a mis hijos y amigos. Pero por ser a ti, detesto y rechazo la injusticia. De allí que creé una ONG que se llama Justicia Accesible, con la que he trabajado y es con la que tuve que salir de Venezuela. Aquí escribí una serie de cosas que no vale la pena mencionar, solo quisiera que quede constancia que en Google, que no hay nada escondido entre el cielo, la tierra y Google, ahí consta el trabajo que hizo mi ONG. Porque debo decirle que aquí en Miami, donde hay más chavistas que en Venezuela, más gente infiltrada, hace que yo recuerde que día a día la traición la tenemos a flor de piel. Desde aquel gran amigo luchador de Acción Democrática, que antes yo pensaba teníamos un mismo fin y una misma lucha, me
descalificó y me terminaron defendiendo unos cubanos, o un cubano en particular, cuando él habló de que yo era un mentiroso y que lo que estaba haciendo era payasada. O la periodista que no habla con su padre y trabaja para un empresario devenido en opositor, que solo trabajaba con Chávez y Luis Michelena. Todos ellos que te invitan a programas y un día te alaban cuando estás en el programa, pero cuando sales hablan mal de ti, son el reflejo de lo que es la Venezuela de hoy. Gente infiltrada, quinta columna, que está viniendo a Estados Unidos y que lo que hace es destruir la creencia en gente como nosotros, los asilados y exilados. Debo aclarar algo porque lo han dicho y me ha llegado a mis oídos, y mucha gente me lo ha dicho porque estas semanas fueron dramáticas. No puedo ser chavista ni madurista, pues ellos causaron la muerte de mi madre, se burlaron de mi tío en su agonía, Alejandro Izaguirre, el ministro Carlos Andrés, y mi mismo Chávez se burló 2 días después de muerto en cadena nacional. Aquí voy a hacer voy a pararme, porque esto ni siquiera es un problema de los venezolanos, es un problema continental. Ayer vi un programa de mi expareja Eva Sara Landau, una mención donde hablaba de las víctimas y los cómplices. Un artículo como el de ella siempre, muy apasionado pero muy cierto, en el cual hablaba cómo gente ahorita de Ecuador, pero principalmente de Bolivia, pidiendo asilo en Colombia, ha causado un resquemor en la misma gente asilada aquí y exilada de Bolivia. Es lo mismo que pasa hoy, por ejemplo, y es una noticia que quizás sea la última que hablemos en el programa, del coronel Quero de la Guardia Nacional, que la noticia la está rebotando Dollar Today, porque el asesino torturador de Quero está hoy pidiendo asilo en Estados Unidos. Lo mismo que los malandros bolivianos, asesinos. ¿Por qué? No es porque se dio cuenta de repente, sino como uno lo infiere de ese artículo. Ellos saben de qué son capaces, lo que ahora quedan por ellos. Se ven en ese espejo y lo único que hacen es preocuparse porque saben que pueden llegar a ser lo más vil por dinero. Esa gente es la que está desvirtuando la figura del asilo y se pasan a ser víctimas cuando lo que son cómplices, y no necesarios, cómplices con conocimiento de causa. Oscar se va a molestar, así que voy a volver al guión. Acá observamos que todo responde ya a un plan castrista, perfectamente ejecutado, con vasallos vendidos y comprados, como usted lo quiera ver, cómplices y víctimas, asilados y asilados infiltrados como antiguos cubanos en Miami, comprando miedos, y con conocimiento y omisión y complicidad hacen que la misma gestión del exilio se pierda, porque ya lo practicaron durante 57 años con los cubanos, lo tienen con 17 años con los venezolanos y van con 10 años de los venezolanos en este problema. Así que ante esta agenda no nos queda más sino replantearme mi proyecto y enfocarme, madurando actitudes que en mi país eran quijotescas, pero acá con amigos latinoamericanos como los cubanos que han sufrido tanto, veo que estas no son dictaduras, son regímenes de ocupación de una potencia extranjera con el fin de implantar una ideología, que por cierto lo han logrado de una manera ejemplar, adaptándose durante 57 años, creando una división en el grupo cubano, que ahora las vemos en los venezolanos, lo viven los bolivianos y la van a vivir los ecuatorianos. Esto nos sobrepasa en tamaño, capacidad y logística. Los Castro tenían a su servicio durante 57 años hasta los servicios de inteligencia de la segunda potencia del mundo, como fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Solo superables con la ayuda del país que es el país defensor de la democracia, el país que sigue y seguirá luchando por la libertad, la justicia y los valores humanos, pero que está siendo infiltrado por esta gente que llega en mareas pidiendo asilo, en un mecanismo que ya estamos viendo que no puede ser casual, que es un mecanismo planeado por los Castro, como cuando mandan gente a Ecuador, los meten por la frontera en años de elecciones, etcétera, etcétera. Por solo haber hecho esta situación lo más evidente posible, es que nosotros luchamos, hicimos este programa, damos gracias de estar Oscar y yo, me tomo la libertad de hablar por Oscar, estamos en un país de justicia, en un país al que le debemos, con todos los que pasamos, le debemos el poder estar en libertad, en tierra de valientes, y solo tenemos que esperar que este país algún día despierte, no caiga en esta marea castrista, socialista,
e imponga un criterio como lo tenía que haber hecho y seguir haciendo, como es la primera potencia, no por fuerza, sino por principios y valores democráticos. Solo me queda dar gracias a Estados Unidos, gracias a ustedes y decir lo que decimos todos en este gran país.